Amén, gloria al Señor Jesucristo. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera primeramente hacer una oración para poder comenzar con la escritura, para poder compartir de la palabra del Señor. Amén. Amado Señor, Padre Celestial, Señor, oramos, Señor, en este momento, Padre, en esta oportunidad que usted nos concede para poder meditar en su palabra, Señor, junto con, Señor, los creyentes, Señor, que están en este grupo, Señor. Padre, hermanos y hermanas, Señor. Señor, que usted conoce, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Conoce sus necesidades. Conoce por lo que ellos están pasando en este momento, Señor, en este tiempo. Conoce toda situación, toda necesidad, Señor. Mi Padre, sabemos que solamente usted puede suplir toda necesidad, primeramente del alma, primeramente espiritualmente, y luego lo demás vendría por añadidura, Señor. Le pedimos que sea, Señor, usted ayudándonos, Señor. Que sea usted, Señor, abriendo el entendimiento, Señor, así como aquellos caminantes que iban hacia Maús, Señor, y usted les salió al encuentro, por cuanto ellos eran hijos suyos, Señor. Ellos son simiente suya, Señor, y ellos no entendían, Señor, lo que había sucedido allí en Jerusalén. Y ellos iban yendo. Pero, Señor, usted les salió al encuentro y les comenzó a abrir las escrituras, Señor, y les abrió el entendimiento para poder captar lo que decía, lo que usted le estaba mostrando a través de las escrituras de la palabra. Señor, sea usted ayudándonos en esta hora, Señor, a cada uno, Señor, de los que puedan oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Quisiera poder continuar con la escritura aquí en Apocalipsis del capítulo 1. Quisiera poder continuar aquí desde el versículo 10. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El estar en el Espíritu, podríamos decir que es el todo de la vida cristiana. Si vamos a vivir como cristianos, tenemos que estar en su Espíritu. Juan no estaba diciendo que estaba en su propio espíritu. Eso no hubiera producido estas visiones. Tenía que ser el Espíritu de Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios en nosotros también. Como Pablo dijo: yo oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu y viviré en el Espíritu. Si algo bueno ha de venir a mí, tiene que ser revelado por el Espíritu, confirmado por la palabra y hecho manifiesto por medio de los resultados que produce. Tan seguro como Juan tuvo que estar en el Espíritu para recibir directamente de Jesús estas revelaciones tan tremendas, así también nosotros necesitamos estar en el Espíritu para entender las revelaciones de Dios, las revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra,
las cuales nos muestran cómo vivir, porque es el mismo Espíritu. Amén. Aquí podemos ver por la Escritura como Juan primero, él muestra que estaba en el Espíritu para poder recibir esta revelación. Y la voz, dice el versículo 11, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son 7 iglesias que estaban en Asia en ese tiempo. Y cómo el Señor Jesucristo escoge hablar de estas 7 en particular, que son iglesias gentiles. No son iglesias de Israel. Son iglesias gentiles que están en Asia. Y son estas 7 específicas que el Señor toma para hablar. Y además, en un orden específico. Él detalla eso, ese orden. Y más adelante en el capítulo 2, él comienza a detallar más aún cada una de estas iglesias. Lo cual muestra ciertas características que estaban en estas iglesias, lo cual el Señor mostraría como una profecía de lo que sucedería en la iglesia del Señor. En la iglesia, sabiendo de que iba a continuar en el tiempo. Allí el Señor vino a su pueblo Israel. Dice Juan 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el Señor en la gran comisión dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y comenzad en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y eso es lo que ellos comenzaron a hacer. Y ellos aún no le había sido mostrado, no habían visto que los gentiles iban a recibir el Evangelio. Hasta que Pedro tuvo esa visión y el Señor le empezó a mostrar y dar esas experiencias con los gentiles, allí en la casa de Cornelio. Y luego, más adelante, llega Pablo y él dice que es el apóstol a los gentiles, el cual comienza su ministerio y él va primeramente a las sinagogas de Israel, y cuando él ve allí en Hechos que ellos ya habían rechazaron lo que Pablo les estaba anunciando, él dice: ya que no os tenéis por dignos de recibir este evangelio, me torno a los gentiles. Y comenzó el tiempo de la plenitud de los gentiles, que han pasado ya 2000 años. Y esos 2000 años son los que son mostrados aquí desde el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde el Señor empieza a hablar las características que tendría la iglesia a través de estos 2000 años. Dice: en el versículo
20 del último versículo del capítulo 1 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces comienza el mensaje a cada una de las iglesias. Dice el capítulo 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí es la propia voz misma del Señor Jesucristo hablando estas cosas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí él menciona el candelero. Esta iglesia, Éfeso, era uno de los 7 candeleros, como dice el versículo, el último que leímos del capítulo 1. Éfeso era el primer candelero. Son 7 candeleros donde están esas, está ardiendo cada una de ellas. Y si nosotros podemos ver toda la escritura, toda la Biblia, tiene un solo plan. Tiene un solo desarrollo, un solo plan. El desarrollo de un solo plan que el Señor tiene, que es el plan de redención. Y aquí, para continuar con lo que estamos viendo, se está hablando del candelabro. Y aquí dice que eso representa a las 7 iglesias. Para nosotros ver lo que sale en la escritura en Apocalipsis, tenemos que volver y ver cuál es el origen de lo que se está hablando allí. Porque Apocalipsis es la cosecha de la siembra que fue en Génesis. En Génesis comienza la siembra y todo lo que fue en forma de semilla en Génesis se presenta como una cosecha en Apocalipsis. Y para poder ver lo que muestra en Apocalipsis, lo cual es necesario para poder ser aparejado y ser vestido de la palabra. Apocalipsis viene de toda la escritura, de toda la Biblia hacia atrás, hacia todos los otros libros que están en la escritura. Y si usted ve el candelabro en la escritura, es lo que el Señor le mostró a Moisés. Le mostró, y el Señor le dijo a Moisés: haz el tabernáculo y haz todo, el patrón, haz todo lo que te mostré allá en el monte. Haz todo de acuerdo al patrón que te mostré en el monte. Y él allí vio el tabernáculo, el santuario celestial. Y de ese patrón él hizo el tabernáculo en la tierra. Y
Y allí podemos ver las características de cada uno de los mobiliarios que estaban allí en el tabernáculo. Sabemos que el tabernáculo es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero. Él es el tabernáculo. Él es el lugar santísimo. Él es el arca. Él es la palabra. Él es todo. Nuestro Señor. Y por eso es que es tan importante ver todo lo que dice la Escritura. Porque Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesaria toda la palabra, toda la Escritura. Y Apocalipsis es el libro que sella el libro. Es la culminación. Y esta culminación es el clímax, es la parte más elevada, la parte más alta, porque es la revelación de Jesucristo mismo, de la persona de Jesucristo y de sus obras. Y esto es lo que corona todo el libro. Entonces, para poder ver lo que está ahí en Apocalipsis, lo cual es necesario para poder ser alistado y aparejado, porque es un libro que vino al final. Y el Señor le dijo a Juan que escribiera esta profecía para el tiempo del fin. Y todos quisieron vivir en este tiempo del fin, pero no les fue dado, solamente a un pueblo especial. Y es el tiempo más tremendo que estamos viviendo. Entonces, necesitamos este libro. Y que el Señor pueda mostrar a cada uno, dar el entendimiento de lo que está a través de todo el libro. Porque cada verdad que usted oye tiene que cuadrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que encajar perfectamente. Así como uno puede ver el Cordero, como el Señor le dio esa revelación del Cordero a Abel. Y él sacrificó el Cordero sabiendo que era lo que Dios requería para poder ser aceptado. Pero Caín no tuvo esa revelación, porque el libro de Hebreos dice por fe Abel. Pero Caín creyó que era algo diferente, que era por los frutos, por las cosas, lo que él estaba haciendo, de una forma religiosa, de acuerdo a su propio entendimiento. Él pensó que era lo mejor, pero no era lo que el Señor aceptó, pero sí aceptó el sacrificio que hizo Abel, que ofreció el Cordero. Y el Cordero, esa maravillosa verdad, usted la puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Como el Cordero lo ve al principio de la Biblia, durante todo el Antiguo Testamento y hasta que llegó el verdadero Cordero, el Cordero de Dios. Y luego, todos quienes le recibieron,
recibieron al Cordero, recibieron su salvación, recibieron su redención. Y entonces, luego al final vemos al Cordero aquí en Apocalipsis, y es el Cordero quien abre el libro y desatando los 7 sellos, porque no había ninguno digno ni de mirarlo, menos de abrirlo. Y por esta razón Juan lloraba mucho. Juan es un tipo de la novia. Juan representaba a la novia. Usted sabe, Juan es el discípulo amado, el discípulo que estaba en el seno del Señor. Y entonces, a este discípulo, a quien el Señor dijo, ¿y qué si quiero que éste quede? Y eso se cumplió cuando el Señor le mostró todo el Apocalipsis. Que si éste quede, ¿qué si quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Eso Jesús le dijo a Pedro, hablando de Juan, el amado, el discípulo amado, el que recibió la revelación del Apocalipsis. Y Juan el amado es quien representa a la novia. Y aquí el Señor estaba hablando de una profecía, porque Juan estaba representando a la novia, quien iba a estar hasta la venida del Señor. Cuando él dijo esas palabras aquí en San Juan 21-22, él estaba hablando de Juan, pero también de una profecía de los que conformarían la porción de la novia, que estarían hasta el tiempo de la venida del Señor. Entonces Juan representa a la novia. Y Juan, representando a la novia, es el único que recibe la revelación del Apocalipsis. Eso es algo que lo identifica. El libro de Apocalipsis es solo y exclusivamente para la novia del Señor. Por eso es que Él le da este libro, esta revelación a Juan. Y entonces eso quedó allí guardado durante estos 2000 años de la iglesia, que nadie ha podido ver de qué realmente se trata, qué es lo que realmente hay en este libro. Pero el Señor prometió que eso quedaría hasta el tiempo del fin. Y creemos que estamos en el tiempo del fin. Un tiempo en que el infierno ha subido a la tierra. Demonios por todo lugar, tomando carnes y poseyendo y tomando control. Pero el Señor ha prometido que todo sería detenido, todo está en control hasta que la novia sea sacada. Y entonces se desatará y realmente Satanás estará encarnado en un hombre. Satanás mismo. Pero
hasta entonces es el Señor quien tiene el control. Todo esto se trata de un plan de redención que el Señor está desarrollando. Y Él lo muestra y lo va abriendo y desenvolviendo a través de toda la Escritura. Por eso es que es tan importante la Escritura que dice, Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia en su naturaleza. Él no cambia en sus formas, en sus acciones. Lo que Él hizo una vez, Él siempre lo haría de la misma manera, porque de la primera vez es perfecto, para siempre perfecto, y no cambiaría. Y así como dice en Eclesiastés que todo lo que Él hace es perpetuo, no se añadirá ni se quitará. Y aquello que fue en un pasado es presente, está sucediendo ahora mismo. Y lo que ha de ser en un futuro también ya sucedió en el pasado. La Escritura muestra patrones. Si usted sabe lo que es un patrón, es un molde, es una forma, lo cual, una vez que el Señor lo muestra allí, no puede cambiar. Él determinó cómo sucederían las cosas. Él determinó sus maneras y sus formas, la manera que se está desarrollando todo. Entonces lo que está sucediendo ya sucedió. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Sodoma, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Allí el Señor muestra su manera. Él está confirmando lo que dice Eclesiastés, aquello que fue es lo que será. Lo que será es lo que ya fue. Así como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma, así es como será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Es decir, este día es el día de la revelación de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Porque estamos confirmando que vemos que es como los días de Sodoma y los días de Noé. Y así como fue en los días de Noé, en que el Señor envió un profeta y entonces iba a venir el juicio. Y ese juicio iba a arrasar con todos los que rechazaron el mensaje. Así es como sería en este día. Y así como fue en Sodoma, cuando el Señor mismo descendió a Abraham y le mostró y le reveló. Él discernió el corazón de Sara. Eso es la señal mesiánica. Y entonces Él después le reveló a Abraham el misterio. Le reveló lo que sucedería. Le reveló lo que estaba sucediendo en ese momento. Abraham era el único que sabía lo que estaba sucediendo, porque el Señor se lo mostró. Y entonces, así como Él le mostró al profeta Abraham, y luego Él le reveló todo lo que el Señor iba a hacer, y luego fueron esos dos ángeles allí a Sodoma,
Y entonces sacaron a Lot y su familia, y luego el fuego cayó y consumió completamente Sodoma y Gomorra. El juicio que cayó allí por cuanto la maldad, así como vemos en este día, la maldad llegando a su colmo, ya rebosando la copa de iniquidad. La misma copa que muestra la gran ramera con la cual ha dado de beber y embriagar de todas esas abominaciones a los reyes de la tierra. Usted lo puede ver allí en Apocalipsis 17 y 18. Así es como sería en los días en que el Hijo del Hombre sería revelado. Jesucristo, es decir, la revelación de Jesucristo, como dice Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, el día en que el Hijo del Hombre sería revelado, el día en que sería como los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé. Así sería, y así es en este día. Que Dios le bendiga, que Dios le sea ayudando a cada uno y le sea abriendo el entendimiento de las Escrituras por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Que Dios le bendiga.